Capítulo 3. El entorno del marketing. En este capítulo veremos y analizaremos algunos objetivos. Primero, describir las fuerzas del entorno que afectan la capacidad de la empresa para servir a sus clientes. 2. Explicar cómo los cambios en los entornos demográfico y económico afectan las decisiones de marketing. 3. Identificar las principales tendencias en los entornos natural y tecnológico de la empresa. 4. Explicar los cambios clave en los entornos político y cultural. 5. Comentar cómo las empresas pueden reaccionar ante el entorno del marketing. El entorno del marketing consiste en los actores y fuerzas externos a la organización que afectan la capacidad de la dirección de marketing para crear y mantener relaciones provechosas con sus clientes meta. El estudio del entorno nos permite a los mercadólogos aprovechar las oportunidades y luchar contra las amenazas. La inteligencia estratégica de marketing y la investigación de mercados se usan para obtener información acerca del entorno del marketing. Es importante recalcar que no podemos hacer gerencia de marketing o gerencia de producto sin primero analizar cuál es nuestro entorno, tanto de la competencia como de nuestros clientes. El entorno de marketing abarca microentorno, que son aquellas fuerzas cercanas a la empresa que afectan su capacidad para servir a sus clientes. Y 2. Macroentorno, todas aquellas fuerzas mayores de la sociedad que afectan al microentorno. La organización no tiene control sobre estas. El macroentorno. La empresa y todos los demás actores operan en un macroentorno de las fuerzas que moldean las oportunidades y presentan riesgos para la empresa. El macroentorno. Las fuerzas del macroentorno se pueden dividir en demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. El entorno demográfico. La demografía es el estudio de poblaciones humanas en términos de tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos estadísticos. Los mercadólogos vigilan las cambiantes estructuras de edad y familiar, los desplazamientos geográficos, las características educativas y la diversidad de la población. En nuestro medio, hacemos una distinción en las características demográficas de las grandes ciudades, reconociendo por el tamaño de la población como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Machala, etc. La tendencia demográfica individual más importante en los Estados Unidos es la cambiante estructura de las edades de la población. Los principales grupos son los baby boomers, la generación X y la generación Y. Corresponde a un análisis de una sociedad que va envejeciendo poco a poco. En el caso ecuatoriano, hay que tomar muy en cuenta que el entorno demográfico amplía sus condiciones y sus características hacia una población netamente joven, al contrario del ejemplo de los Estados Unidos. Con el ejemplo de Estados Unidos analizaremos cuáles son las características demográficas de cada una de las generaciones mencionadas. Por ejemplo, los baby boomers, los 78 millones de personas nacidas dentro de los Estados Unidos entre 1946 y 1964. Representan el 28% de la población en la nación americana. Ganan más del 50% de todos los ingresos personales. Casi el 25% pertenecen a minorías raciales o étnicas. Gastan mucho dinero en productos y servicios para evitar el envejecimiento, y algunos posponen su retiro. La generación X, los 45 millones de personas nacidas entre 1965 y 1976, definidos por sus experiencias compartidas, presentan crecientes tasas de divorcio. Las madres se incorporan a la fuerza laboral a partir de 1985, la primera generación de niños atrapados en el medio. No gustan de promociones de marketing cínicas o frívolas, se preocupan por el medio ambiente y valoran la experiencia, no las posesiones. La generación Y, los 72 millones de personas nacidas entre 1977 y 1994, poseen grandes cantidades de ingresos disponibles. Se sienten cómodos con la tecnología de cómputo, suelen ser impacientes y orientados hacia el presente. Muchas de las líneas de productos dirigidas hacia la generación Y consisten en juegos para adolescentes y adultos jóvenes, ropa, muebles y alimentos. Dentro del entorno demográfico, tenemos que analizar las cambiantes estructuras de las familias y hogares estadounidenses y por lo tanto también ecuatorianos y latinoamericanos.
Para el caso estadounidense, las parejas casadas con hijos son el 34% y continúa disminuyendo. Es decir, hay una alta tasa de divorcios. Las parejas casadas y personas que viven con otros parientes representan el 22%, padres solteros un 12%, solteros y adultos que viven juntos, también llamados hogares no familiares, representan el 32%. Desplazamientos geográficos en la población. El 14% de los residentes en Estados Unidos se mudan cada año. Desplazamiento general hacia otros estados de la franja soleada. Continúa la migración hacia los suburbios. Más gente se está mudando a áreas micropolitanas. Más personas trabajan en casa o a distancia. 1 de cada 5 personas ahora trabaja fuera de su casa. Población más culta. 1980. Para este año, el 69% de las personas de más de 25 años terminaron la secundaria. El 17% se graduaron de la universidad. Para el año 2003, el 85% de las personas de más de 25 años terminaron la secundaria, un incremento considerable en este tiempo. Y el 27% se graduaron de la universidad. La mayor población de trabajadores de cuello blanco. Por ejemplo, entre 1950 y 1985, los trabajadores de cuello blanco aumentaron del 41 al 54%, mientras que los trabajadores de cuello azul disminuyeron del 47 al 33%. ¿A qué se refiere esto? Los trabajadores, entre comillas, llamados como de cuello blanco, son aquellos que se educaron, tienen una carrera universitaria, una maestría tal vez, y trabajan en puntos de dirección o desde la oficina. Y aquellos denominados de cuello azul son los obreros. En el periodo de 1983 a 1999, los profesionales y gerentes aumentaron de un 23% a más del 30% para este periodo. En el periodo entre el 2002 y el 2012, los profesionales aumentan en un 25% y se espera que la manufactura aumente tan solo en un 3%. Esto obedece a dos condiciones. Primero, una apertura y mayor acceso hacia la educación superior de parte de la población norteamericana, y segundo, a que sus plantas y fábricas han ido desplazándose a otros países como China y Medio Oriente. Un aspecto importante a tomar en cuenta dentro del análisis del entorno demográfico tiene que ver con la creciente diversidad. Estados Unidos es una ensaladera que reúne varios grupos, cada uno de los cuales mantiene sus diferencias étnicas y culturales. Los segmentos étnicos aumentan mientras se proyecta un crecimiento continuo en el porcentaje de población estadounidense. 2. Crecientes labores de marketing dirigidas a consumidores homosexuales y lesbianas y personas con discapacidad. Por su parte, el entorno económico consiste en los factores que afectan el poder de compra y los patrones de gasto de los consumidores. Cambios en los ingresos. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, a partir de 1980 encontramos un frenesí de consumo. En la década de los 90, el consumidor se deprimió y prefirió algunas alternativas más bien orientadas hacia el mantenimiento del medio ambiente, por ejemplo. Para la década de los 2000 en adelante, hablamos de marketing de valor, es decir, aquellas relaciones con el cliente que perduren en el tiempo, que le brinden un producto y o servicio adecuado y que nos deje los rendimientos superiores para la compañía. Como segundo punto, dentro del entorno económico, distribución de los ingresos. Dentro de las clases socioeconómicas, ¿cómo fueron incrementando o disminuyendo los ingresos entre clase socioeconómica alta, media, trabajadora e inferior? Para hacer un análisis en nuestro país, desde la dolarización, la distribución de los ingresos ha ido cambiando, primero por la estabilidad económica y segundo porque podemos contar con una moneda más fuerte para poder seleccionar cuáles son aquellos productos que nos entreguen los satisfactores necesarios por una cantidad monetaria adecuada. Parte del entorno natural abarca los recursos naturales que la empresa requiere como insumos o que son afectados por las actividades de marketing. Sus factores incluyen escasez de materia prima, aumento de la contaminación, creciente intervención del gobierno, prácticas ecológicamente sustentables. Los clientes, mediante los procesos de aprendizaje y los procesos culturales de cambio y las posibilidades de viajar, han ido identificando ciertas prácticas de las empresas como buenas o malas. Una de ellas
el aumento en la conciencia por consumo de bienes y productos naturales y no aquellos que contaminen. Es un ejemplo claro de lo que tenemos que tomar en cuenta dentro del entorno natural. Entorno tecnológico, la fuerza que está moldeando más drásticamente nuestro destino. Cambia rápidamente, crea nuevos mercados y oportunidades. El reto de producir productos más prácticos y costeables. Los reglamentos de seguridad elevan considerablemente los costos de investigación y el tiempo que transcurre entre el surgimiento de las ideas de productos nuevos y su introducción hacia el mercado. La tecnología ha marcado, sin duda, en los últimos 15 años, pautas muy importantes y retos para el desenvolvimiento del marketing dentro de las empresas. Entorno político. Consiste en leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen en diversas organizaciones e individuos de una sociedad determinada y los limitan. Áreas de preocupación, aumento en la legislación, cambios en la forma de trabajar de las dependencias gubernamentales, mayor énfasis en la ética y en las acciones socialmente responsables. El entorno político en este momento en nuestro país es particularmente digno de analizar, puesto que los cambios en los entornos de las legislaciones aduaneras, por ejemplo, aumentan los costos de las materias primas para ciertos productos y esto es una amenaza, puesto que los precios de los productos finales que ofertamos dentro de nuestra canasta va a verse aumentada y por lo tanto existe una reacción de nuestra competencia y de nuestros clientes. Otro aspecto importante dentro del macroentorno y del análisis de marketing es el entorno cultural. Las instituciones y otras fuerzas que afectan los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos de una sociedad. Las creencias y valores centrales se transmiten de los padres a los hijos y son reforzados por las escuelas, iglesias, empresas y gobiernos. Los valores y creencias secundarios están más abiertos al cambio. El mercadólogo tiene cierta posibilidad de modificar los valores secundarios, pero poca de alterar los valores centrales. Los principales valores culturales de una sociedad se expresan en la perspectiva que la gente tiene de sí mismos, de otros, de las organizaciones, de la sociedad, de la naturaleza y del universo. Nuestro país presenta retos muy importantes a la hora de entender el entorno cultural. No es lo mismo desarrollar un producto para la zona y la región de costa como de la sierra o de la Amazonía. Voy a poner un ejemplo. El comprador de Cuenca, por ejemplo, reacciona muy diferente al comprador de Tulcán. Tanto los entornos culturales como sus valores promueven y provocan reacciones ante ciertos productos o servicios muy variables de nuestro entorno. Perspectiva de administración del entorno. Adoptar un enfoque proactivo para administrar el entorno al iniciar acciones agresivas en vez de reactivas para influir en los públicos y fuerzas del entorno de marketing. Como vemos, aspectos muy importantes a tomar en cuenta son el macroentorno y el microentorno. Al momento de desarrollar nuestras estrategias de marketing, debemos analizar cada uno de los componentes del macroentorno y generar ideas, estrategias, productos y servicios acorde a las condiciones y la forma en cómo nuestros clientes compran, dependiendo de las zonas rurales o urbanas, si estas son además costa, sierra u oriente.